con tu bendición, pero también con tu compañía. Quédate con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. El título del mensaje de esta mañana lleva por nombre Movidos a Compasión. Y el tema del cual vamos a tratar, como lo decía hace un momento, va enfocado en sí, pues a esta problemática a nivel mundial, yo creo, ¿sí? Porque desafortunadamente vivimos hoy en un tiempo donde la maldad del ser humano ha crecido tanto, a pasos agigantados, que incluso, queridos hermanos, ha llegado también a tocar las puertas de nuestra iglesia. Y entonces en esta mañana vamos a hablar un poco acerca de ello. Ana cuenta la historia acerca de una mujer llamada Ana. Ana vivía en uno de estos refugios que son diseñados para mujeres que sufren de violencia, pues mayormente la violencia doméstica, aquella que sucede dentro del ámbito familiar. Y ella vivía allí, en este lugar, fue aceptada allí al cuidado de personas que aman el servicio a otros. Pero no iba sola Ana llevaba a sus hijos también con ella. Y una persona que ha padecido la violencia doméstica, pues hermanos, en muchas ocasiones nosotros no logramos entender ni dimensionar ese problema hasta que nosotros no lo vivimos en carne propia. Y Ana era una mujer que vivía pues con miedo, con que su expareja, el padre de sus hijos, llegara un día y la encontrara. Ella estaba escondida en un refugio y con el miedo a que su pareja llegara o le quisiera quitar a sus hijos, o se desquitara golpeándola probablemente o hiriéndola verbalmente, pues el miedo de ella crecía cada vez más. Pero siempre el Señor levanta personas compasivas. Y ella recibió un día la visita de unas hermanas de la iglesia adventista. Estas hermanas, llenas del poder del Señor y llenas de amor más que nada, llegó a este refugio de mujeres que eran maltratadas y encontraron a Ana. Y las hermanas de esta iglesia llevaban un detallito, un detalle especial para estas personas. Y ahí se encontraba Ana. Y probablemente habían muchas más en ese lugar, pero se enfocaron en Ana, ver la necesidad y el rostro de tristeza que había en esta mujer. Entonces llevaron el detalle a Ana. Y el hermoso detalle que ellos llevaron, Ana desde que vio el detalle sin abrirlo, esta mujer su rostro cambió. Cuenta la historia, y es una historia real, la historia cuenta que su sonrisa se dibujó, que se vio enseguida el cambio de tristeza a el cambio de una alegría, porque una persona que vive en situación vulnerable es una persona que necesita sentirse querida, necesita sentirse apreciada y sobre todo necesita sentirse aceptada. Y estas mujeres la hicieron sentir de estas tres maneras: querida, apreciada y aceptada. Ana, la historia nos cuenta que cuando ella abrió su regalo, yo cuando vi esta imagen aquí, de verdad que dije, no puede estar más acertado. Esta imagen que ustedes ven aquí, hermanos, yo me imaginé esa colchita porque dice que cuando Ana abrió el regalo, había una colcha dentro de ese regalo. ¿Y qué creen, hermanos? Que la colcha dice que estaba diseñada especialmente con pedazos, trocitos o pedazos de tela que a veces, que en esa ocasión les regalaban las empresas que hacían cortinas gigantes y de repente les queda tela.
Entonces estas empresas, estas hermanas iban y ahí les regalaban esos retazos, como se dice en la sastrería, ¿verdad? Estos retazos. Y las hermanas se encargaban de diseñar las colchas con cada pedazo de esas cortinas que se les entregaban. Pero no eran cualquier cortinas, porque eran empresas que estaban diseñadas para entregar la mejor calidad. Así que no era cualquier colcha, ¿verdad? Eran colchas diseñadas con esas manos llenas de amor, pero también que tenían un significado especial para quien lo recibía, y obviamente que también los pedacitos que ahí llevaban no eran pedacitos baratos, ¿verdad? Eran unos pedacitos que probablemente, pues no puedo yo decirles ahorita cuánto cuesta una cortina, pero hermanos, no está muy barata la tela de cortina, ¿sí? Las que se utilizan para hotelería o para cualquier otra área que se requiera, pues obviamente son un poquito más caras, ¿verdad? Pero Ana sintió con ese detalle, hermanos, sintió Ana el cobijo de las hermanas de la iglesia adventista, aún sin que ella sintiera el amor físico mostrado por medio de un abrazo. Con esa colcha ella sintió el abrazo de todas las hermanas dándoselo en ese mismo momento. ¿A poco no decimos amén, hermanos, por esos corazones y esas almas que se levantan para mostrar el amor de Dios? Y esta mañana, al igual que estas hermanas, nosotras también y nosotros también podemos ser esas hermanas que llevemos amor y esperanza en nuestra iglesia, en nuestro medio. Hay hermanas, hay visitas que llegan a nuestro lugar aquí, y usted no conoce qué está pasando en la vida de ellos, pero si usted les preguntara qué los trajo aquí, muchos son movidos por la necesidad de encontrar amor y aprecio. Muchos. Usted y yo un día llegamos aquí porque nos sentíamos solos, ¿sí o no? Porque nos sentíamos vacíos, ¿sí o no? Porque sentíamos que algo nos faltaba, ¿sí o no? Entonces, así hay muchas y muchos, porque lastimosamente hoy en día también hay que reconocer que no solo las mujeres sufren abuso. Hoy, hermanos, estaba viendo las estadísticas y no mienten. Probablemente, físicamente, haya más evidencia de mujeres que son maltratadas, porque pues ya se hizo algo, algo cotidiano ya en la sociedad. Pero dicen las estadísticas que aproximadamente hay un 40% de caballeros que sufre violencia familiar y que no están siendo reflejados. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué, hermanos? Por dos motivos. Por pena. La primera, por pena. Y la segunda, por miedo a que les vaya peor. ¿Se dan cuenta? Entonces, la violencia no solamente es en contra de un género. Hoy en día la violencia ya es en contra de los dos géneros que el Señor dejó. Y hay necesidad, hay una gran necesidad de que se levante un pueblo compasivo, un pueblo lleno de amor. Hoy más que nunca el mundo necesita hombres y mujeres llenos, dotados del amor de nuestro Dios. No esperemos más, hermanos, en nuestro lugar, aquí en nuestra iglesia, en nuestra comunidad, hay personas, mujeres que están siendo maltratadas. Incluso en nuestra iglesia, y perdón, hermanos, pero incluso dentro de nuestro ámbito religioso hay violencia, hay diferentes tipos de violencia.
¿sí? Puedo numerar algunos, y la más conocida es la violencia física, la violencia familiar, la que viene de parte del caballero a la dama o de la dama al caballero. Pero también está la violencia de los hijos hacia los padres o de los padres hacia los hijos, ¿sí? Y hermanos, esa es la física. Pero hay más violencia todavía, violencia, le llaman hoy en día violencia psicológica, aquella que te ofende verbalmente, aquella que con cariñitos ya te dijo algo que no es correcto, pero que a veces pasa desapercibido, pero no deja de ser violencia, ¿sí? Pero también hay personas que sufren de otros tipos de violencia, violencia económica. Aquellos hermanos que desafortunadamente ellos manejan su economía y la esposa no supo nada, ni tiene nada. También eso es violencia. Y también pasa al revés. La mujer que trabaja y que es su dinero, pero el caballero no supo nada. Así que hay para ambos lados, hermanos. También es violencia eso. Pero no solamente allí, sino que también hay una violencia dentro también que se llama la violencia verbal. Aquella, hermanos, que sucede en nuestros hogares y que las mujeres, con mucho respeto, y perdón si yo en esta mañana ofendo tal vez a alguien con esto, pero en muchas ocasiones las mujeres, hermanas, nos queremos vestir de una manera y de repente el caballero dice, esa te queda feísima. Hermanos, hay que ser más compasivos. Ese zapato que te compraste, ¿cómo te queda? Re feo. Bueno, yo estoy utilizando palabras que se utilizan, todavía las estoy usando con cariño. Pero hermanos, sucede dentro también de nuestra iglesia, desafortunadamente. Y hay una violencia que también preocupa hoy a la sociedad y es la violencia vicaria. ¿Alguien ha escuchado la violencia vicaria? ¿Sí? Esperemos que ninguno aquí la aplique y que a ninguno se la apliquen. La violencia vicaria es aquella que cuando se separan las personas, hombres o mujeres, llámese hombre o mujer, impiden que la otra persona, es decir, si yo me quedo con mis hijos, impido que la otra persona los vea o le condiciono el verlos. Pero la violencia vicaria es cuando se utiliza a los hijos para dañar a la otra persona. Y podemos seguir hablando, hermanos, así que yo espero que ninguno de aquí sufra violencia vicaria, pero que tampoco ninguno la ejerza, porque no está dentro de los planes del Señor. Y hoy nos vamos a enfocar precisamente en una de ellas, que es la más conocida por todos, que es la violencia familiar, la violencia doméstica. Y hoy vale la pena recordar que no era ese el plan del Señor. El plan de Dios era que nosotros viviésemos en armonía, en amor, que en nuestros hogares hubiese paz, hubiese tranquilidad. Ese era el deseo de nuestro Dios. Y nosotros hoy debemos aprender a ser compasivos, porque la compasión es una decisión, hermano. ¿Sí? Yo estaba tal vez equivocada porque yo pensaba que compasión era sentir amor primero para después actuar, pero resulta que no, porque muchos amamos, ¿sí o no? Pero no actuamos. Entonces, ¿qué va primero? Por delante el amor, nos debe mover el amor, pero nosotros tenemos que tomar la decisión de ser compasivos.
Y la compasión ocurre cuando nosotros respondemos al sufrimiento de una persona. Si usted dice, yo soy la persona más compasiva del mundo, pero no se compadece, no hace nada por el sufrimiento del otro, entonces no es compasivo. Porque la compasión ocurre cuando respondemos al sufrimiento de otra persona y respondemos haciéndole el bien. Por lo tanto, hermanos, cada vez que los seguidores de Cristo deciden mostrar hacia los demás una compasión, estamos bendiciéndolos, así como el Señor nos bendijo a nosotros. ¿Hemos recibido bendición de parte del Señor? No nos quedemos con ellos. Hagamos como el embudo. ¿El embudo qué hace? La parte más ancha llena todo. Y al final, ¿qué hace? La parte más delgadita va distribuyendo todo en la parte de abajo. Seamos el embudo, hermanos. Seamos ese embudo que de las bendiciones que recibamos de nuestro Padre, podamos hacerle llegar a los demás también. Podemos, porque eso es lo que Cristo desea de cada uno de nosotros. Piensa en alguna ocasión en la que tú hayas estado en alguna situación difícil y alguien tuvo compasión de ti. Piensa nada más en eso. Les voy a dar solamente 5 segundos para que ustedes piensen cuándo fue la última vez que alguien sintió compasión por usted, le demostró compasión a usted. Empiezan ahora. ¿Listos? Se acabaron los 5 segundos. ¿Lo recordaron, hermano? Sí, por ahí el hermano dice que él no, el hermano sí. ¿Cuándo fue la última vez que fueron compasivos contigo? Que alguien te demostró compasión. Probablemente, muy bien, haya otra que sí los consiguió a los 5 segundos. Yo me quedé pensando toda la noche cuando leí esto y dije, ¿cuándo fue la última vez que alguien me mostró compasión? Aparte del Señor Jesús, claro, aparte de nuestro Dios. Y yo decía, no me acuerdo cuándo fue la última vez que alguien me demostró compasión. ¿Sí? Pero seguramente que sí hay, es solo que a mí se me olvidó. ¿Sí? Pero ahora viene la otra pregunta. Y aquí les voy a dar 10 segundos. ¿Cuándo fue la última vez que tú fuiste compasivo con alguien más? Comienza ahora el tiempo. Se acabó el tiempo. ¿Cuándo fue la última vez? ¿Esta mañana? ¿Ayer? ¿Esta semana? ¿O hace un año? No me respondan. Ustedes saben cuándo fue la última vez que fueron compasivos con alguien. Recuerden que compasión es cuando respondemos al sufrimiento de otra persona. Y yo me hice también esa pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que yo tuve compasión de alguien? Y mi mente voló, hermanos, yo creo que a 2 años atrás. Hermanos, a 2 años atrás. Que impactó tal vez, que fue el recuerdo que se quedó impactado en mi mente. Porque aunque uno haga actos todos los días, hay unos que marcan más en nuestra memoria que otros. Y uno quedó impactado en mí. Hace aproximadamente, yo le calculo como 2 años, pero pues no sé exactamente cuánto tienen. Estábamos en un parque en la región 103. Y en ese parque, allí se imparten las clases de aventureros, conquistadores y guías mayores. Una servidora era, en ese entonces, directora de conquistadores. Y estábamos terminando de tomar
nuestro devocional, si no mal recuerdo, de guías mayores. Y nos íbamos ya a acomodar para tomar nuestras clases con los conquistadores, cuando se acerca un indigente que traía su, ¿cómo se llama esto? Su pantorrilla. Traía su pantorrilla lastimada, herida, a tal grado que venía sangrando su herida. Venía sangrando. Se comprende que esta persona era diabética. Se comprende que había un problema allí, pues en su cuerpo, ya dañándole su circulación. Y esta persona llegó y daba vueltas y se notaba que había un sufrimiento porque le dolía, yo quiero pensar. Él caminaba para un lado y él caminaba para otro, pero no decía nada. Entonces, cuando nosotros terminamos, si los que han estado en club saben que lo que más se debe llevar a donde se haga el club, ¿qué es? ¿Qué es, hermanos? Aparte de motivación, ¿qué es? Un botiquín. No puede hacer falta un botiquín. Y en ese entonces, pues nosotros teníamos como 2 semanas que habíamos acabado de tomar la clase de primeros auxilios. Así que conocimiento había. Y decíamos cuándo lo vamos a utilizar, pero cuando menos te lo imaginas, llega el momento de utilizarlo. Y todos estábamos ahí. Dije que estábamos en una clase de ¿qué? ¿En una clase de qué dije que estábamos? ¿Qué habían? Conquistadores. ¿Qué más habían? Guías mayores. Yo les dije que acabábamos de tomar el devocional. Todos habíamos tomado las clases de primeros auxilios, todos, sin excepción de ninguno, ¿sí? Todos. Y de todos, ninguno se acercó a donde estaba esta persona. Estaba chorreando sangre. Y nosotros acabamos de recibir el devocional. Y de repente me acerqué y vi que ya era mucha la sangre que la persona estaba tirando. Y entonces, pues, a jalar el botiquín y empezamos a curarle la herida entre una servidora y una consejera más. Miren, hermanos, cuando uno hace un acto de bondad, no falta, de verdad, no falta que alguien más se dé cuenta. Terminando él, le vendamos su herida, le curamos, lo vendamos y esta persona se fue. Le dijimos, obviamente, cuídese, porque su pie va a seguir avanzando si usted no se cuida. Andaba tomada la persona. Por eso nadie le hacía caso. Pensamos que no había entendido lo que le dijimos y se fue. Pasó tal vez como 20, 30 minutos cuando viene de regreso. Pero ¿saben qué pasó? No venía solo. Traía a una persona más y le dijo a esta persona, ellos me curaron. Te curen el tuyo. Ellos me curaron. Ven, que te curen el tuyo. Y hermanos, llegó esa persona. Y por más que le insistimos que le íbamos a curar, no se dejó. No se dejó. Nos hubiera agradado, o me hubiera agradado decirles que sí lo logramos. No lo logramos. Pero lo que sí logramos fue impactar un corazón. Fue impactar un corazón. Tú no necesitas hacer grandes cosas para demostrar que Dios está contigo. El mundo no necesita que tú hagas toda una campaña contra la violencia si tú no haces un acto de amor para los demás. Y vale la pena que nosotros lo hagamos. Porque cuando experimentamos nosotros compasión, nosotros también podemos dar compasión. Y cuando nosotros damos compasión, pues estamos demostrando que el amor de Cristo está con nosotros. Y hay una frase que a mí me gusta mucho.
Hay una frase que me agrada y dice lo siguiente: cuando la iglesia sea como Dios quiere que sea, y cuando la iglesia haga lo que Dios quiere que haga, entonces Dios hará grandes cosas a través de la iglesia. No decimos amén, hermano. Porque cuando tú y yo hagamos lo que es el deseo del Señor, entonces el Señor hará a través de nosotros maravillas que tú y yo ni nos imaginamos hoy. Pero el primer paso es recibir nosotros la compasión. ¿Y de quién vino la compasión primero hacia el ser humano? De Cristo, hermano. Mostró la compasión yendo a la cruz por nosotros. Y cuando nosotros recibimos esa compasión de parte de Dios, estamos dispuestos a salir e impartir compasión a los demás. Podemos nosotros ser buenos samaritanos, como la lectura de esta mañana. Y a veces nos excusamos como este personaje. Este personaje le pregunta al Señor solo para tentarlo, y le dice: ¿y quién es mi prójimo? No porque no lo supiera, sino porque quería tentar al Señor. Ahora yo me pregunto lo siguiente: ¿ustedes y yo sabemos quién es nuestro prójimo? ¿Sí? Y entonces, ¿cuántos actos de amor hemos realizado? Tenemos que empezar, yo me cuento también, tenemos que empezar a dar más actos de amor. Porque este hombre conocía, al igual que nosotros, quién es nuestro prójimo. Pero por eso el Señor le dice: y entonces, dime tú, ¿cómo lees? ¿Qué es lo que lees? ¿Cómo le estás entendiendo a lo que lees? Este hombre era un erudito de la palabra de Dios. Conocía al derecho y al revés. Era uno de los que enseñaban la ley de Dios. Conocía la ley. Sin embargo, el Señor lo confronta y le dice: ¿qué lees? ¿Cómo lees? Y nuestro Señor Jesús le empieza a contar la historia del hombre que iba de camino, dice, de Jerusalén, ¿a dónde? A Jericó. Pero al pasar, que se topa con este personaje que había sido golpeado, y dice que ahí iba primero que nada pasando ¿un qué? ¿Siguieron la lectura? Un sacerdote, hermano. Y pasó de largo, vio que el hombre estaba tirado, medio muerto, dice la palabra, y siguió de largo. Y después, detrás de él, viene ahora un levita que también vio la necesidad del prójimo, pero que también pasó de largo. ¿Quién era el sacerdote? El sacerdote era aquellos que enseñaban también al pueblo la ley del Señor. ¿Y quién era el levita? El que ministraba en el templo. Pero ninguno de ellos dos se acercó a donde estaba la necesidad para dar compasión a ellos. Tú y yo podemos tener podemos tener la mejor enseñanza bíblica. Podemos tener tal vez los mejores cargos, probablemente los mejores ministerios de la iglesia. Pero si nos comportamos como el levita y como el sacerdote, entonces no estamos cumpliendo lo que el Señor desea de ti y de mí. Él espera que nosotros demostremos amor y compasión al prójimo. Y nuestro prójimo puede ser cualquiera que esté a nuestro lado necesitando, porque la persona que necesita de ti, esa persona no puede pasar desapercibida delante de nuestros ojos. No puede. Todos tenemos que ser movidos a compasión. Y en ese camino pasa un samaritano.
Un samaritano que en aquel momento eran consideradas las personas pues más malas, podríamos decir hoy en nuestro tiempo, ¿sí? Sin embargo, aquello que era considerado malo, aquello fue quien vino a hacer el acto de compasión. Podemos nosotros estar aquí, podemos escuchar 20, 30, 40 sermones acerca de la compasión, pero necesitamos ser más como el samaritano. Necesitamos ver más la necesidad del prójimo. Necesitamos nosotros poder aportar para que otros tengan lo que yo ya gozo de nuestro Dios. ¿Sí? Si yo ya tengo bendición, ahora voy a darle a alguien más la bendición. Si yo ya gozo de tranquilidad en nuestro Señor Jesucristo, ahora le voy a mostrar eso también a otra persona. Si hoy gozo el favor de Dios, también es momento que yo le enseñe a alguien más lo que siente tener el favor del Señor. Dice la palabra de nuestro Dios que el Señor nos corona de favores y de misericordia. Sin embargo, esa misericordia, nosotros nos quedamos cortos al momento de poder expresarlo a alguien más. Y nos hace una pregunta en esta mañana. Nos hace una pregunta. La iglesia Arco Norte, si tu iglesia, dice, si hoy tu gobierno hiciera reconocimiento, hiciera un evento donde reconociera a todas las personas compasivas del mundo, a todas las instituciones compasivas, las más compasivas, ¿ustedes creen que la iglesia de Arco Norte estaría recibiendo el premio a la iglesia más compasiva? ¿Qué creen ustedes? ¿Le estaríamos recibiendo? ¿Sí o no? Todos conocemos que nos falta todavía un poco más del amor de nuestro Dios. Ahora la pregunta es, ¿qué estamos dispuestos a hacer tú y yo para que un día la iglesia tenga el reconocimiento por parte de la comunidad por ser la iglesia más compasiva del mundo? ¿Qué estamos dispuestos a hacer para ello? Podríamos empezar con uno a la vez, uno a la vez. Y cuando menos nos vengamos a dar cuenta, vamos a tener una comunidad, vamos a tener a Prado Norte, a Rincón del Prado, a Ciudad Natura, toda esta línea, hermanos, la vamos a tener. Todos van a conocer que la iglesia adventista de Arco Norte es la iglesia más compasiva. Y que cuando alguien necesite ayuda, van a decir, vayan a la iglesia que está allá por donde se encuentra el Bachilleres. Ahí está una iglesia donde seguro te van a bendecir, porque es una iglesia bendecida en compasión. ¿No nos gustaría eso? El deseo de nuestro Dios en esta mañana es que nosotros podamos brindarle esa protección a quienes no lo tienen, a quienes necesitan más que nunca del amor que nosotros ya tenemos, del amor que nosotros ya gozamos. ¿Sí? Recuerden, aunque la palabra del Señor dice que en los últimos días el amor de muchos se enfriará, no dice que se acabó. Está en ti el amor, está en mí el amor. Solo falta que lo hagamos florecer. Y podemos empezar hoy haciendo un acto de bondad. Y que la próxima vez que alguien se pare aquí y les pregunte ¿cuándo fue la última vez que fueron ustedes compasivos?, no tengan que esperar 5 minutos para acordarse, sino que enseguida digan, yo fui compasivo hoy. Porque ese es el deseo de nuestro Dios, que todo su pueblo sea un pueblo movido a compasión, movido para servir a otros, movidos para que otros vengan y conozcan a través de nuestros actos lo que el Señor ha hecho ya en nuestras vidas. Quiera el Señor, hermanos, en esta mañana poder bendecirnos y poder darnos de ese amor que tanta falta nos hace a nosotros. Mi deseo es que todos los que aquí estemos podamos ser personas compasivas esta semana.
que todos los días hagamos un acto como los que nos estuvieron compartiendo en el Ministerio de la Mujer esta semana, todos los días. Escuchar a alguien también es un acto de amor. Hablar es un acto de amor. Callar también es un acto de amor. Podemos, hermanas, podemos, hermanos. Hagamos la prueba, pongamos a prueba a nuestro Dios y Él nos va a dar toda la capacidad y todo el entendimiento para demostrar lo que de Él hemos recibido. Que el Señor nos bendiga en esta mañana. Vamos a concluir el mensaje y lo vamos a hacer, le vamos a pedir a nuestro hermano César que nos acompañe con el canto Oh Amor de Dios. Ok, ¿nos puede poner, hermano, Oh Amor de Dios? $52, si no me equivoco, 53. Contar ni comprender la gran verdad. El hombre pudo amar, entró al hogar de Adán y Eva en Edén. Dios lo sacó, nos prometió un Salvador también. Oh, amor de Dios brotando está, inmensurable, eterna, por las edades durará, inagotable raudal. Fuera tinta todo el mar y todo el cielo, un gran papel, y todo hombre un escritor, y cada hoja un pincel, para expresar su gran amor, no bastarían jamás. Él me salvó y me lavó y me da el cielo además.
Dios, en esta mañana, porque tú nos has mostrado la forma de amar, porque no ha habido mayor demostración de compasión que la tuya, enviando, Padre, a tu Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados. Y así como hemos recibido de gracia, también queremos que pongas en nosotros también el dar de gracia. Pon en nosotros el querer como el hacer, y que sea solamente por tu buena voluntad. Derrama sobre cada uno de los que aquí estamos el poder de tu Espíritu Santo para que nos mueva, buen Dios, a hacer tu voluntad. Somos tus manos, somos tus pies en este mundo. Ayúdanos a recordar eso y ayúdanos a que cada día podamos reflejar ese amor que hemos recibido de tu parte. No permitas, querido Dios, que seamos indiferentes a las necesidades del prójimo. Hay gente a nuestro alrededor sufriendo, hay gente a nuestro lado llorando, hay gente que ha perdido todo, que ha perdido incluso la confianza en ellos mismos, y nosotros gozamos de tantas bendiciones tuyas. Por eso en esta mañana quiero pedirte y suplicarte que tú nos hagas recordar el verdadero motivo por el cual nos encontramos en este lugar, y es el servicio a los demás. Has dicho en tu palabra que deseas que te amemos a ti, pero de la misma forma también deseas que amemos a nuestros prójimos. Permítenos, pues, ser hombres y mujeres que demuestren que tú vives en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén.